estaba diciendo, ya se va The Who. Eso es lo que dicen. Tendrán una última gira durante el verano allá en los Estados Unidos. Estarán en agosto. Estarán en Fenway Park en Boston, en el Madison Square Garden de Nueva York, en el United Center de Chicago, en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, allá también en Mountain View, en Las Vegas, entre algunos otros lugares. No sé si vayan a ir en Miami. Yo tuve oportunidad de verlos en alguna ocasión en Miami y no había nadie que los estuviera viendo. Nadie. Bienvenidos a Real. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Un gusto estar con ustedes en esta mañana del 8 de agosto. ¿El 8 de agosto? 8 de mayo. Ya no sé ni qué día vivo. Bueno, pues es que con tanta cosa que está pasando alrededor y como está pasando tanta cosa, me quiero ir mucho más rápido el día de hoy. Así que aquí está, para el gusto de todos ustedes, Pliego la Pólvora Villarreal. Y arrímate a la lumbre. Muchos dicen que la mejor posición es la del catcher. El que tiene toda la visión del diamante. Si trae experiencia y un colmillo que le arrastre, le dejan las riendas para controlar la carreta completa y mandar las señales. Catcher hay pocos que toda su carrera fue limpia y sin lesiones. Si no, pregúntale a quien fuera catcher de los Red Sox, Carlton Fisk, que no se rajaba y sin miedo se les ponía hasta 2 corredores y de frente. Johnny Bench, pieza clave en la llamada Red Machine de los Rojos de Cincinnati, también era una piedra detrás del plato, mostrando valentía y liderazgo. Gary Carter, en la época con los Mets, aunque era muy macho, llegó brincando el home plate. En aquella serie mundial contra Boston del 86, que al primera base Bill Wagner se le fue la pelota entre los pies. Catchers con estilo como Benito Santiago, que casi cachaba sentado. Tony Peña no se quedaba atrás, decía que el juego es de los astutos y no de los buenos. Al catcher de los Yankees, Yogi Berra, le faltaron dedos para llenarse de anillos, bien merecidos, 13 veces campeón. No cualquiera de los deportes del mundo canta y baila esa canción. Los hermanos Molina de Puerto Rico, destacando más el menor de los 3, el del nombre Yadier. Clarísimo y futuro Hall of Fame. Saludos para el de Tijuana, Alejandro Kirk, a mi compadre de San Luis Río Colorado, Humberto Cota, y a uno de los mejores catchers en la Liga Mexicana, Ali Solís. Mis respetos para el catcher de los Gigantes, Buster Posey, campeón 3 veces, que por el golpe fuerte que le dieron, cambiaron mucho el juego. ¿Y qué me dicen de Mike Piazza? Que llegó a Grandes Ligas por palancas, pero realmente cayó a todos y llegó a destrozarla. Destrozarla con récords y batazos, y sí, está en el Salón de la Fama. Mike Scioscia, el camote de Fernando Valenzuela. Scioscia con 3 campeonatos, 1 como manager de los Angelitos y 2 con los Dodgers. Pero si de la posición de catcher en los Dodgers hablamos, me encantaba mucho las ganas que le echaba Russell Martin, Loduca, Grandal, A.J. Ellis, Treviño, etc. Pero quieran o no, el mejor catcher en la franquicia se llama Roy Campanella. Jugó mucho tiempo en la Liga de los Negros. Luego, antes de jugar con los Dodgers, quedó campeón en Liga Mexicana jugando con los Sultanes de Monterrey, sí señor, en 1943. Luego en 1948 debuta con los Dodgers de Brooklyn, donde quedó campeón. También fue 8 veces All-Star, 3 veces MVP. Se le retiró el número 39 en la franquicia. Se retiró en 1957 y en 1958 en un choque quedó paralítico, silla de ruedas. Y un 7 de mayo se le rindió homenaje en el Coliseo de Los Ángeles con asistencia de 93,000 fanáticos para darle muestras de cariño al mejor catcher que han tenido los Dodgers, Ron Campanella. ¡Viva el caballón! Para el programa mi compadre Gonzalo Oliveros, desde Monterrey, Nuevo León, atentamente, Pliego la Polvorita Villarreal, señores. Ya saben ustedes que esta sección de Pliego la Pólvora Villarreal la pueden ustedes recuperar a través del podcast Pólvora Bowl. Ahí lo buscan en Spotify y ya lo pueden escuchar sin tener que escucharme a mí, lo cual para muchos es un avance, para otros no es tanto, pero bueno, para que puedan por lo pronto disfrutar, sintonizar al señor Pliego la Pólvora Villarreal a todo lo que da. Ya dicho lo anterior, creo que es un buen momento para ir con lo que sigue en esta estación de radio. Real Radio, the station of the cat. Ahora sí, bienvenidos sean todos. Vamos a darle a la información. Tenemos mucha prisa, como se pueden dar cuenta, a ver si nos cabe absolutamente todo. Van 2, bueno, en realidad van 3. Van 3 votaciones. En este momento, mientras estamos hablando,
se está llevando a cabo la cuarta allá en la Capilla Sixtina. El resultado de la primera, ya lo sabemos. En Buenos Aires. Está también el cardenal Víctor Manuel Fernández, muy conocido por todos. Atención. Atención, ahora mismo está saliendo la fumata, como se dice en estos instantes, y ha ocurrido lo que esperábamos. Sí, así manera. Está saliendo ya la fumata, que podemos decir es... Se ha hecho esperar. Es negra, señora, es negra, se ve negra a todas luces. Eso fue ayer en la tarde, ayer en la noche, tiempo de Roma, y luego en la madrugada, a las 3:53 de la mañana. Hubiera salido a las 10:30, Gris. Podría haber salido a las 10:30. En cambio, bueno, ahora nos van a quedar después de esta tarde y las otras 2 votaciones que se van a realizar. Está compartiendo con nosotros esto, Este monseñor. momento, monseñor. Es emocionante. Así- Emocionante, pero pues terminaron en humo negro. Entonces, miren, son en este momento en Roma, para no fallarles, mientras estamos, son las 4:32. O sea, entre las 4 y las 5 están votando en la primera votación. Es decir que para eso de las 9:30, si es que llegaron a un resolutivo, podría haber humo blanco, pero si no lo hay, será como a eso de las 10:40, 10:50, 11 de la mañana. Entonces, así está, dicen los rumores de que ya está el estire y afloje, que de hecho, hay un filipino, no el que todo el mundo dice Tagle, no, sino otro más, el que sería el predilecto. O sea, sí asiático, no el que todo el mundo esperaba. Como siempre, entran papas y salen cardenales, ya lo veremos un poco más adelante. ¿Por qué? Porque mientras esto sucedía allá en el caso específico de Roma, buscando el sucesor de Pedro y que nos llegue la luz divina, en Sinaloa, durante la madrugada, se desató el infierno. Narcobloqueos, balaceras, secuestros, enfrentamientos entre la policía y civiles. Bueno, eufemísticamente les dicen civiles, pero ya sabemos que son criminales. Eso fue en Culiacán, en Guamúchil, en Mazatlán, en todo el territorio de Sinaloa. Estamos en la caseta. Así como lo están viendo y escuchando, de nueva cuenta, ese es un estado del país. Llevan 7 meses en la metralla. 7 meses en la metralla. Aquí, los militares cerca de Plaza Forum. La violencia, los secuestros, la zozobra en Sinaloa no acaba. Les van a decir, y lo van a escuchar en un momento más, que no es cierto, que ya está todo muy puesto, muy feliz, muy tranquilo. Pues no, ahí está. La Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa informa que se recibió un reporte de disparos entre civiles en Pericos y Caminanero, allá en Mocoritos, así como en el batallón en Nabolato, que se encuentran arreglando los hechos. Eso decían a las 9 de la noche del día de ayer. Bueno, pues así se siguieron hasta la madrugada. Solo para que vayamos entendiendo en dónde estamos. Porque luego se nos fuga la información, así como ahora resulta, el periódico Reforma y también el Mural y el Norte de Monterrey traen como primera plana que a 30 días de ser capturado, Saúl Francisco Hernández Tenorio, el Ponchis, o el Fantasma, uno de los líderes del grupo criminal Los Salazar, se fugó allá en Hermosillo, Sonora. ¿Y saben cómo nos enteramos? No por el gobierno de Alfonso Durazo, que además fue secretario de Seguridad Ciudadana con López Obrador. Se filtró por la DEA. La DEA tuvo que llegar a decir, ey, se les escapó ese que habían dicho que habían capturado. Y ya lo único que hicieron fue, pues, literal, este hombre obviamente buscado por la DEA y por el gobierno de Estados Unidos, y lo único que dicen es, usted disculpe, no es nuestro problema, no es nuestra culpa, vamos a cesar al de la seguridad que lo dejó escaparse. Sinaloa, un infierno. Sonora dejan ir a los criminales, pero eso sí,
cuando tienen que decir que vamos muy bien, pues claro que terminan diciendo que vamos muy bien. Al 30 de abril de 2025, como decía la presidenta, y esto es con información de las 32 fiscalías estatales del país y también a 7 meses del inicio de la presente administración. Esta primera gráfica muestra la evolución mensual del promedio diario del delito de homicidio doloso a lo largo de un año, de abril de 2024 a abril de 2025. Se aprecia una tendencia sostenida a la baja en este delito, en homicidio doloso, particularmente desde el inicio de la actual administración. Al cierre de abril podemos informar que este mes cerró con un promedio mensual de 65.3 homicidios diarios. Si comparamos este promedio con el que se tenía al inicio del gobierno de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que era de 86.9 homicidios diarios, en 7 meses se ha tenido una reducción de 24.9%. La siguiente, por favor. Esta disminución entre el promedio de septiembre de 2024, que era, como decía, de 86.9, y el de abril, de 65.3, significa que este mes de abril, se registraron 21 homicidios menos diarios que en septiembre de 2024. En la siguiente gráfica se muestra el promedio que ha tenido el delito de homicidio doloso en los últimos 9 años durante el mes de abril precisamente. Destacan 2 datos muy importantes en este sentido. En primer lugar, entre abril de 2020, el año con el abril más alto de la serie, y abril de 2025 se ha tenido una reducción de 33.3%. A ver, le voy a parar ahí si me permiten y ya lo demás me lo voy a saltar. Pero quiero que veamos este dato, ¿no? Para que vean ustedes cómo ellos mismos demuestran que su estrategia sirvió para pura erga. En 2017 había 72 asesinatos en promedio diario. En 2018 se disparó a 92. En 2019 se quedó en 91. En 2020 estaba en 97. En 2021 estaba en 96. Baja en 2022 85, no en los 72 del penúltimo año de Peña. En 2023 se llega a 81. En 2024 está en 87 y baja hasta 65 en 2025. Hay 2 datos que habría que decir. En los años anteriores, entre el 2017 y el 2024, va incluida en la lista el delito de feminicidio. A partir del 2025 no. Vamos entendiéndolo. Pero si seguimos sus cifras como los dicen, la estrategia de abrazos no balazos no sirvió. No sirvió. Ahí lo pueden ver ustedes. Y cambia la estrategia García Harfuch y entonces mágicamente pasamos de 87 a 65. Es la mayor reducción, mucho mayor que la de 96 a 85. La mayor reducción se va porque cambia la estrategia de seguridad. Ya no contemos con que veníamos en otra tendencia en el último año totalmente efectivo de Peña Nieto. Pero ahí lo que se ve es que lo que nos dijeron y nos enjugaron el dedo con atole para darnos a todos de que habían sido muy eficientes, mentira. Como dicen ellos, mentira. Mentira. Ahí son sus cifras. No son de la oposición, no son de Lili Telles, no son de Televisión Azteca, no son de Carlos Alarraqui, no son de los enemigos comunes que siempre salen, que no son del gobierno en los Estados Unidos, es de ellos. Y estos son homicidios. 33.3% dicen entre abril de 2020 y abril de 2025. El problema es que de ese 33.3% entre 2020 y 2025, 25% solo fue en los últimos 6 meses. Solitos están diciendo que lo que hacía López Obrador servía para maldita la cosa. Y dices, bueno, qué bueno que cambiaron, bravo, abrazos, no balazos, etcétera, etcétera. No, espérenme un momentito. ¿Cuántos muertos se pudieron haber evitado si no se hubieran enneciado en no reconocer que era una estrategia de seguridad equivocada?
¿Cuántos muertos se pudieron haber ahorrado? Son familias destrozadas a partir de la necedad de estos políticos que, igual que ahora, sacaban y se aplaudían solitos en la mañanera. Durazo y Rosa Isela y Ricardo, el que salía ahí, que luego quiso ser gobernador de Coahuila y no pudo. Y se siguen aplaudiendo, que eso es lo que más me sorprende de esto. A la defensa en el plan de N3C, que ahora la Guardia Nacional, como ya es parte de la defensa, se integra a este plan. Pero además, lo que hacen todos los días por nosotros, la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa, Marina, para proteger la vida, la seguridad nacional, interior, la seguridad pública. Este logro que presentamos el día de hoy, fíjense nada más, a ver si pones la gráfica del número de homicidios, la reducción del número de homicidios. De 86.9 en septiembre del 2024 a 65.3. Significan la siguiente: 21 homicidios diarios menos en 7 meses. Es un esfuerzo de coordinación de todo el país, evidentemente, resultado de la estrategia de seguridad, atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación y la coordinación de todas las áreas. Pero ¿quiénes realizan las tareas todos los días? Por supuesto, policías municipales, estatales, pero en términos de las fuerzas federales, pues es la Guardia Nacional, es los soldados, las soldados también que están en todo el territorio, marinos, que están dispuestos a dar la vida para defender la de otros mexicanos. Pues sí, solo vamos a reiterarlo. Aquí lo que vimos es, ella misma dice, bajamos 20 homicidios diarios con una estrategia distinta a la que seguía López Obrador. Lo pudieron haber hecho desde el 2018, 2019, 2020, no lo hicieron. ¿Cuántos muertos hubo en este país a partir de la necedad y la terquedad de la estrategia que tenían de atención a las víctimas, atención a las causas? Pura mentira. Y el problema de tener esas mentiras es que se quieren lavar las manos como sea. Omar García Harfuch habló esta mañana de la cantidad enorme de detenidos que ha habido en los últimos meses. Del 1 de octubre del 2024 al 6 de mayo del 2025 han sido detenidas más de 20,000 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 154 toneladas de droga. Se han asegurado más de 10,000 armas de fuego. Entre estas detenciones se encuentran operadores de organizaciones criminales, objetivos prioritarios de algunas entidades federativas que generaban altos niveles de violencia, por lo que estamos seguros que estas detenciones tendrán un impacto en la disminución de la incidencia delictiva en sus zonas de operación, como ya se ve reflejado en varias entidades federativas del país. En 19 estados de la República, el Ejército y la Marina han destruido 896 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas. En estas acciones se han asegurado más de 1 millón de litros y más de 200 toneladas de sustancias químicas. Es una cifra sin precedentes que representa una afectación económica a las organizaciones criminales de cientos de millones de pesos. Estos casi 900 laboratorios clandestinos destruidos se traducen en menos violencia en las calles, menos delincuentes afectando la tranquilidad de las familias, menos sustancias dañinas que ponen en riesgo la salud de nuestros jóvenes, menos recursos para las organizaciones criminales. A nombre del Gabinete de Seguridad, voy a mencionar algunas acciones relevantes que se han llevado a cabo en las últimas 2 semanas. En La Paz, Baja California Sur, debido a los hechos recientes, a 2 hechos violentos que hubo en La Paz y en Los Cabos, en una acción encabezada por el Gabinete de Seguridad con información del Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con Defensa, Marina, Policía Estatal, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se realizó la detención de 7 personas que formaban parte de una célula generadora de violencia.
Entre los detenidos destaca Luis Marcos N., quien fungía como jefe de esta célula vinculada con la célula denominada Los Mayos del Cártel del Pacífico. A este grupo delictivo se le relaciona con el homicidio de un elemento de la Agencia Ministerial de Investigación en la entidad, y durante esta acción se les aseguraron armamento, cartuchos, automóviles de lujo y diversas dosis de droga. En Acapulco, Guerrero, como parte del reforzamiento de la seguridad en la entidad, fue detenido Eduardo N., quien cuenta con una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada, mediante cobro de piso en la central de abastos de Acapulco. Ahí van a tener que efectivamente ahora sí están trabajando y que Harfuch puede decir que son lo máximo. ¿A quién le va a culpar ahora Omar García Harfuch? Obviamente a los jueces. Siempre son los villanos predilectos, por lo menos de aquí al 1 de junio. Una jueza de Guerrero determinó auto de libertad a Nabor N., alias El Camaleón, quien fuera jefe de plaza de la familia michoacana, y esta persona había realizado el secuestro de 7 elementos de una institución de seguridad pública en el año 2009. El 10 de abril del 2025, Francisco Javier N., alias M60, jefe de plaza de la familia michoacana, detenido por delincuencia organizada y secuestro, obtuvo sentencia absolutoria, dejando a las víctimas, que fueron privadas de la libertad, en un estado de indefensión. Nicolás Armando N., líder del Cártel del Golfo, detenido por delincuencia organizada y secuestro, obtuvo sentencia absolutoria el pasado 15 de abril. A pesar del grado de peligrosidad con el que han sido catalogados estos generadores de violencia, diversos juzgadores emitieron órdenes para que obtuvieran su libertad mediante sentencias absolutorias, auto de libertad y no vinculación a proceso. Quiero destacar otro caso relevante. El pasado 27 de febrero informamos el traslado a los Estados Unidos de 29 personas con vínculos con organizaciones criminales. Entre ellas se encontraban Miguel Ángel N., alias Z40, líder de los Zetas y fundador del Cártel del Noreste. Oscar N., alias Z42, del mismo grupo delictivo, quien fue considerado uno de los principales generadores de violencia en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Claro, están diciendo todos los que se llevaron. Lo que se le olvida decir a García Harfuch es que los pudo haber mandado López Obrador y no quiso. Y luego también se le está olvidando que gran parte de esto, del fallo de los jueces, tiene que ver con las muy pobres carpetas de investigación que hacen las fiscalías, que también tendrían que pasar por un proceso de saneamiento, pero que no lo van a hacer. Eso no les interesa encontrar cuáles son los culpables rápidos. Así en Sinaloa pues no los han encontrado y lo tienen ahí a una forma muy sencilla, que es por supuesto el gobernador, acusado, señalado directamente por Ismael El Mayo Zambada de querer o de haberle dicho que iba a estar en una reunión junto con el señor Cuen y terminaron capturando, secuestrando al Mayo Zambada, según su versión, y asesinando a Cuen. Pero de eso nadie dice nada. Hablando de Rochamoya, sí, él sí se lamenta los asesinatos. La trascendencia y los delicados de los hechos ocurridos ayer en Badiraguato, he querido venir a hacer un posicionamiento que enseguida se los leo. A las y los sinaloenses, como padre de familia, como ciudadano y como gobernador del estado, expreso mi profunda indignación y repruebo terminantemente los dolorosos hechos de violencia que padece Sinaloa, sobre todo cuando las víctimas son inocentes y más tratándose de menores, niñas y niños, como ocurrió ayer en Badiraguato. Lo que sucedió nos indigna. Estamos cerca de la familia y nos unimos a su pesar. Haremos todo para que no exista impunidad y se actúe hasta las últimas consecuencias. Ajá. Siempre dice lo mismo y vean ustedes cómo está Sinaloa. No se necesita ser un genio para saber que en 7 meses lo que ha hecho García Harfuch, que fue y estuvo desfilando, caminando por las calles de Sinaloa, no sirvió para nada. No lo digo yo, vean ustedes las cifras. Ahí están las cifras que se los pueden decir. Están muy preocupados por la elección judicial. Ya ven que Gerardo Fernández Noroña se quejó de que había ciertos candidatos que no tendrían que estar porque, sorpresa, sorpresa, se supone que son corruptos. El INE le mandó decir, sorpresa, sorpresa, es culpa tuya, ustedes hicieron la selección, ustedes hicieron la tómbola que no se dieron cuenta, y sorpresa, sorpresa, Noroña responde de esta manera.
ellos no pueden bajarlas, solamente les correspondería hacer una revisión en otro momento. Ya respondí. Si el INE se da por muerto, pues vamos al Tribunal Electoral. Pero el Senado no estaría dispuesto a bajarlas de manera directa. Pues yo reto al INE a que nos diga dónde hay esa atribución legal en la Constitución para que el Senado pueda hacer eso. Pero dice que se resolvió una convocatoria que no previsto. Baja tantito, tantitito, ahí está. En ese transitorio. Bueno, es una interpretación. Yo no creo que tengamos esa atribución. Y no lo harán. Nosotros ya decidimos recorrer el camino legal, que es presentar las impugnaciones. Y si el INE no dice lo que tú estás comentando, vamos a ver qué dice, porque no ha resuelto. Todavía falta el debate de los 11. A lo mejor eso pasa. Muy probablemente, pues nosotros tenemos la instancia del tribunal. Y si el tribunal tampoco decide, pues nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer. Ya, asunto resuelto, la elección va a salir, va a ser una extraordinaria elección. Además el pueblo está muy atento al proceso. Yo creo que va a decidir muy bien con su voto. Si alguno gana, entonces sí que lo baja el INE en esa etapa procesal de la revisión. No, yo no estoy diciendo eso. No, yo le pregunto. Yo ya dije lo que tenía que decir, no voy a decir nada más. Oiga, senador, el INE está siendo omiso. A ver, la pregunta es si tal, no, pues está lleno de especulaciones, no especulo. Está presentado una impugnación y todo lo que aquí se ha dicho es especulación. ¿Qué el INE va a hacer? Que es especulación. No, yo lo adelanté. Por eso, me parece, es especulación. Ella dice que no. Bueno, yo no sabía que ellos ya tienen la decisión de las 11 consejerías. Y yo no sabía que entonces la sesión del INE no sirve para nada. Porque en la sesión del INE no se resuelve ni se discute nada, ya se resolvió antes. Dicen que es por facultad legal. Por eso dices tú, compañera. Yo digo que... eso dices tú. El INE, eso dices tú. El INE resuelve, eso dices tú. El INE resuelve el jueves. Nosotros nos esperamos, no especulamos nada. Ya, por el amor de Dios, ya. Dios. Estos son nuestros legisladores. Estos son nuestros reporteros. A propósito de Noroña, ayer tuvo un pleito con Rubén Moreira. Ya ven que ahora está la comisión permanente. Hablaremos un poco de la comisión permanente, si me lo permiten, y lo que va a pasar el día de hoy en el Senado. Pero pues hubo dos pleitos interesantes. Uno de Rubén Moreira con Gerardo Fernández Noroña. Esta asamblea. Lo que se están dictando es reglas a contentillo para tratar temas como todos los que últimamente salen para distraer a la atención pública. Hablemos de Teuchitlán. Hablemos de la agresión que hace unos minutos se hizo. Ya no es una moción de orden, está haciendo una intervención metiendo la agenda política por la puerta trasera, lo cual no es correcto. El único reclamo que se está haciendo... Estoy aclarando lo que pasó, señor presidente. No está aclarando, está metiendo la agenda política por la puerta trasera. Usted está mintiendo, presidente. No estoy mintiendo. A ver, termine su moción y ahorita aclaramos, pero no meta la agenda política por la puerta trasera. La agenda política es el FOBAPROA. Si le retiramos el sonido, por favor, al señor diputado. Será el sereno, pero el tema es la agenda política del FOBAPROA. Nosotros mandamos a la Cámara de Diputados el reglamento y el reglamento no fue aprobado. Le pido al diputado Moreira respeto a la presidencia. ¿Con qué objeto, diputado Godoy? Así como lo están escuchando. Pero, pues Moreira, que estaba muy enojado, que estaba muy puesto, le respondió de una forma muy decente. Presidente, usted endeudó al país. Peña Nieto dejó 10.5 billones de pesos de deuda. Andrés Manuel, 18 billones de pesos. Y cuando termine el año que entra, van a ser 20 billones de pesos. Eso es una tragedia y lo hizo usted. Usted que vota el presupuesto y la ley de ingresos. Usted, yo no voté ningún FOBAPROA, pero usted sí votó esas deudas. Usted está matando a los niños porque no hay vacunas, porque usted no le pone presupuesto. Usted votó un tren que no circula, un aeropuerto que no tiene vuelos, una línea aérea que no tiene aviones. Usted votó una
refinería que no ha refinado una tina. Usted, sí, usted, no en abstracto, usted con su nombre. Gracias, presidente. A ver, déjenme regresarle, si me lo permiten. Presidente. No todo, nada más quiero que la lista, porque creo que la lista es muy interesante. Pero usted sí votó esas deudas. Usted está matando a los niños porque no hay vacunas, porque usted no le pone presupuesto. Usted votó un tren que no circula, un aeropuerto que no tiene vuelos, una línea aérea que no tiene aviones. Usted votó una refinería que no ha refinado una tina. Fíjense bien, votó un tren que no circula, el Tren Maya, que tendría que haber llevado 3 millones de pasajeros y no llega ni al medio millón. Un aeropuerto que no tiene vuelos, que es el Felipe Ángeles, tiene vuelos, pero nunca para desfogar lo que tiene el aeropuerto Benito Juárez. Una aerolínea que no tiene aviones, Mexicana de Aviación, cierto. Una refinería que no ha refinado ni una tina, cierto. No está diciendo cosas que mienta el señor Moreira. Y más importante, si no hay medicamentos y la deuda se fue al doble. ¿En dónde se fue el dinero? Solo eso. Si la deuda estaba en 10 billones y ahora va a estar en 19 billones, millones de millones, ¿a dónde se fue el dinero? Ahí, en la permanente, hubo otro zipizape entre Julieta Ramírez de Morena, la misma que paga los servicios de la Catrina Norteña y algunos cuantos más, y la licenciada, la abogada católica Margarita Zavala. La diputada Margarita Zavala viene a hablar aquí de soberanía. Ahora resulta que está muy preocupada por la soberanía nacional. Pero yo le pregunto, diputada, ¿por qué no habló de soberanía, por ejemplo, cuando Felipe Calderón intentó abrir Pemex a los privados? ¿O por qué no habló de soberanía cuando le entregaron CFE a Iberdrola? ¿Por qué no habló usted de soberanía, de control del territorio? Si resulta que Felipe Calderón se coludió con el crimen organizado, ¿y por qué no va usted a hablarle de soberanía y de seguridad pública a Genaro García Luna, que está hoy en la cárcel? ¿Por qué no va usted a hablar de soberanía cuando permitieron la entrada ilegal de armas, legalizándolas, que terminaron en manos del crimen organizado al que ustedes favorecían en el gobierno de Felipe Calderón? ¿Por qué no habla entonces de eso usted? ¿Por qué no asume la responsabilidad, la colusión, la corrupción en la que se vieron involucrados usted y su marido con el crimen organizado y con el cártel de Sinaloa? Tendrían que hablar no de Cedillo, no de lo que pasó hace 25 años, sino de lo que son ustedes responsables ahorita y en este presente. Ese narco guachol que traen en Pemex, eso es quitarle la soberanía a nuestro país. Y eso sí, ahí sí hay una alerta del Departamento de Estados Unidos en donde dice claramente que lo que empezó con una cosa de evasión fiscal dejó de ser eso y pasó a ser una red transnacional. Lo saben muy bien, respondan sobre eso. Respondan por una elección en donde una y otra vez se demuestran que los candidatos no son los idóneos. Y que incluso desde aquí algunos de ustedes han impugnado y que va a debilitar al Poder Judicial. No me vengan a hablar de lo que hicieron otros hace 25 años. Son Zavala. Responsables de esta debilidad que nos pone en condiciones menos fuertes de lo que teníamos antes frente a Estados Unidos. Pues sí, tienen razón ambas. El caso de la cuestión de García Luna, el caso del narcotráfico, el caso de la guerra de Calderón, por supuesto que tendría que revisarse, como tendría que revisarse también la actuación y el huachicol fiscal que existe hoy en día, y tendría que revisarse, por supuesto, la
poca o nula actuación, casi omisa y casi cómplice de los equipos de seguridad del Obradorato durante el sexenio de López Obrador. Solo para ir entendiendo. Solo que no tendrían que hacer ellos como su justificación para echarse tierra y lodo y no dar resultados a la población, que es lo que está sucediendo hoy en día. Es que la culpa fue de Calderón y de Zedillo y de Peña Nieto. No, la culpa es de López Obrador y de Sheinbaum. La culpa es de todos. Tendrían que estar dando resultados para todos y no lo hacen. No lo hacen. Y ahí entonces, pues claro que hay un gran problema para la ciudadanía. Y hablan efectivamente de esta contaminación que puede haber de candidatos a jueces, magistrados y ministros, en donde dice la presidenta que son poquitos, realmente poquitos. Lo he estado comentando estos días. Hay denuncias en redes sociales de algunos candidatos, que repito, es un porcentaje mínimo, que pudieran estar vinculados con la delincuencia. Tiene que probarse primero. Es decir, si realmente hay elementos. ¿Quién puede decirlo? Pues las instituciones de seguridad y justicia. La fiscalía, si es que hay una investigación en algún caso. Y yo dije, en esos casos, pues que sea el INE o el propio tribunal quienes tomen la decisión. El tribunal finalmente es la última instancia. Pero lo que es muy importante es que el 99.9%, y repito, son denuncias en redes sociales, que ya sabemos, las redes sociales a veces dan información muy importante, pero a veces tienen información que no es correcta. Entonces, que evalúe el tribunal y que decida el tribunal, de acuerdo con la información que pueda recibir por parte de la fiscalía, por ejemplo, si decide que alguien no debe participar. Pero la elección va a ser muy buena y la gente va a decidir muy bien. Va a ser una gran elección, la del 1 de junio, muy buena. Y la gente sabe, para eso se informa, por quién tiene que ejercer su derecho al voto. Pues sí. Dice que las redes sociales efectivamente a veces traen muy buena información y a veces es todo lo contrario. Vamos, si me lo permiten, al caso del señor, de los audios de los familiares de Zedillo. Ahora, con todo lo del FOBAPROA, hay uno de los candidatos a ministro de la Suprema Corte, que ustedes ya lo conocen, al señor César Gutiérrez Priego, que sacó nuevos audios. ¿Se acuerdan de los audios de la esposa de Zedillo? Bueno, pues sacó ahora nuevos audios. En esos nuevos audios se escucha, se supone, una serie de conversaciones entre distintos miembros del crimen organizado, o eso es lo que dicen que se escucha, en donde hablan de el suegro de Zedillo y de la esposa de Zedillo. Eso es lo que dice el audio. Y lo venden como si fuera el expediente Zedillo. Lo que no dicen es que no es el expediente Zedillo, es el expediente del general Gutiérrez Rebollo, en donde el general Gutiérrez Rebollo presentó como pruebas de su inocencia esas grabaciones y fueron desechadas, pero están dentro del expediente. Eso es lo que no dicen. Manipulan la información para tener un montón de clics y con eso intentar pues tener mucha mayor cercanía hacia la población, teniendo un villano como lo es Zedillo. Se les olvida decir que en todo ese expediente vienen las distintas testimonios, entre ellos de los choferes de Gutiérrez Rebollo, que dicen cómo Gutiérrez Rebollo estaba cerca del Señor de los Cielos. El testimonial como prueba clave de todo. Pero eso sí, no lo dice. Hablando de las redes sociales y hablando de lo que se discutirá a partir del día de hoy en la Cámara de Senadores, en la Comisión Permanente, en estos conversatorios, así le dicen ellos, conversatorios. Habló el señor Anaya. El señor Ricardo Anaya dijo, miren, antes de eso, permítame hacer un paréntesis, aquí están los audios que les estaba diciendo que sacó el señor Gutiérrez Priego. Oye, va a estar el muchacho ahí en el hotel con Chuspa, si quieres ir a verlo con tu esposa. ¿A qué hora? Ahorita un ratito. Ahorita voy para allá. ¿Qué? ¿Me apunta el número? 2100. No, pues ¿el hotel ya lo tienes? Sí. ¿Ya le hablas a él? No, pero digo, ahorita ya creo que 4. Pues entonces. Ahí voy para allá. Ahí va a estar. ¿Qué? Antes de ir, lo está esperando hace ratito. Si ustedes revisan que sí es una conversación telefónica que se oye más como las intervenidas
en los 90 no están equivocados. Esto que se está viendo en la pantalla de Instagram y de Facebook es el expediente de Gutiérrez Rebollo, en donde Gutiérrez Rebollo acusaba a Zedillo y a sus familiares, tanto políticos como cercanos, de ser cómplices del cártel de los Amezcua allá en Colima. Al no poder más que conseguir estas grabaciones que son totalmente dudosas, pues fue sentenciado en contra de las pruebas que presentaron en su contra las fiscalías y la Procuraduría General de la República. Es parte del pleito que se traen también entre los propios youtuberos, pleito que ha ido acrecentándose en las últimas horas. Misterión, parece que Jesús Escobar también se sumó a la campaña para publicitar a Gutiérrez Priego. Bueno, pues lamento también de Jesús Escobar, si se sumó a esa campaña. Jesús Escobar tendría que contar muchas cosas que no ha contado. Así que, bueno, cada quien que tome sus decisiones, pero Jesús Escobar, pues por algo muchos colegas periodistas, sobre todo colegas mujeres, tomaron distancia de Jesús Escobar. Así que en algún momento él tendrá que abrir ahí historias, como Luis Guillermo Hernández, también, que públicamente defendiendo a San Juana Martínez y gran amistad, pero cuando estaba con nosotros decía cosas muy distintas y él sabe de qué estamos hablando, porque son incluso los mensajes que él le envió, y que en público diga una cosa y que acá diga otra, y todo por defender candidatos que además van a ser ministros de nuestro país, en detrimento de quién sabe miles de víctimas. No, sí, nos parece que ya rebasa lo inadmisible y cada quien tendrá que ir asumiendo la responsabilidad de lo que hace y dice. Pues miren ustedes, y así se están peleando. Viene la discusión de la ley de radio, esta ley censura, la ley de telecomunicación y radiodifusión, telecomunicaciones y radiodifusión. Sobre ello habló la presidenta Sheinbaum esta mañana. Yo les pido que escuchen, por favor. Toda la vida hemos luchado contra la censura. Pues, ¿cómo creen que voy a llegar a presidenta a promover la censura? Pues no. Al revés, fortalece la libertad de expresión, el derecho de las audiencias, que es algo que quedó realmente en segundo término, ni siquiera se reconoció como tal en una modificación que se hizo en el 17, derivado de una resolución de la Corte. Hoy se recupera el derecho de las audiencias, se permite a las radios comunitarias su supervivencia y su desarrollo, y se fortalece la competencia, que también es importante. Entonces, la próxima semana voy a pedirle a Pepe Merino, ayer tuve una reunión con él, que venga a exponer en qué consiste la propuesta que hicimos. Y a toda la oposición que dice que están en contra de la censura, pues qué bueno, porque no está planteando censura de ninguna manera esta ley. Entonces, al revés, fortalece. ¿Qué regula esta ley? Todo en términos del internet, de la telefonía celular, de la telefonía fija, de las bandas de satélites. Es una ley que regula todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones. Entonces, va a explicar Pepe en qué consiste, y se está dando la oportunidad para que participen quienes son parte de aquellos que tienen una concesión de radio y televisión, pero también a la ciudadanía, a que participe en esta discusión que se llevará en mayo, por lo que entiendo, por parte del Senado de la República. Ahí se fortalecerá la propuesta que nosotros enviamos, y de todas maneras es importante que la gente sepa en qué consiste esta ley que estamos enviando. Como saben,
En la Constitución desaparecieron muchos de los organismos autónomos. Desaparece la COFESE, desaparece el INAE, desaparece el IFT. Entonces se sustituye por nuevos organismos también colegiados que van a permitir que haya mayor competencia en todas las áreas y también mayor transparencia sin tanta burocracia y evitando la corrupción. Esa es en esencia el contenido de la ley, pero ya vendrán a presentarlo y que se abra la discusión, que se abra el debate. México es un país libre en opinión, gracias a la Cuarta Transformación, por cierto, porque ya ven que nos acusan de autoritarios. Es todo lo contrario. Gracias a la 4T llegó la libertad de expresión, ya no hay censura. Se puede hablar contra la presidenta en cualquier medio de comunicación, televisoras, y nadie les habla por teléfono para censurarlos, como era antes. Al revés, lo que tenemos es un espacio de debate con la mañanera. Sería de la idea. Fíjense ustedes, el cinismo absoluto, la manera en la cual lo que terminan por decir es una brutal mentira. Gracias a la 4T llegó la libertad de expresión, ya no hay censura. Se puede hablar contra la presidenta en cualquier medio de comunicación, televisoras, y nadie les habla por teléfono para censurarlos, como era antes. Al revés, lo que tenemos es un espacio de debate con la mañanera. Sería de la idea. No es que se hable mal de la presidenta por el principio de cuentas. De sus acciones políticas, claro que se pueden criticar y cuestionar. No confundamos. Pero más allá de eso, no es una conquista de la Cuarta Transformación. Es una conquista pese a la Cuarta Transformación. Es una garantía en la cual los mexicanos están peleando porque no se les quite la Cuarta Transformación a partir de estas regulaciones de las cuales está hablando la presidenta. Regulaciones que también tenía el gobierno priista y a partir de las cuales intentaba una y otra vez acallar a medios de comunicación a través de caminos sinuosos pero efectivos. ¿Qué es lo que está diciendo la gente que no debiera de regresar? Qué sencillo decir, nosotros dimos la libertad de expresión. Eso es un enorme cinismo. Porque además de todo, cuando dicen, es que no hablan para decir cosas, claro que sí. ¿A quién quieren mentir? Ahora resulta que no ha habido auditorías para periodistas que son incómodos para el poder. Ahora resulta que no se tienen estos métodos de control a partir de las granjas digitales y de su famoso detector de mentiras. ¡Mentira! ¡Mentira! Y lo peor del caso es que hay gente que efectivamente se la cree. Que en este momento está diciendo, la Cuarta Transformación nos dio libertad de expresión. No es cierto, y es la manera en la cual lo que intentan es hacer que la ley censura pase sin ningún cambio más que la eliminación del artículo 109. Y ahí la regulación del lenguaje, de la Defensoría de Audiencias, de qué es veraz y qué es no a partir de la Agencia de Innovación, sea lo que rija. Que va a ir Pepe Merino. ¿Por qué no le hablamos a Merino? Le voy a hablar. Es un buen tipo. Vamos a hacer que efectivamente platique. Creo yo. Porque dicen que van a defender el derecho de las audiencias. Sí, yo planteé, a ver, ese artículo estaba para que la Agencia de Transformación Digital, en caso de que el SAT o alguna otra área viera algún tema relacionado con un asunto que tiene que ver con la legalidad de estas transmisiones, que se pudiera bajar. Pero ya, para que no haya ningún debate, ninguna discusión de que eso significa censura, se elimina ese artículo, es lo que nosotros planteamos, y que se discute el fondo de la competencia que debe de haber en las telecomunicaciones en México. Y el derecho de las audiencias y el derecho de las radios comunitarias y el derecho del pueblo de México a una información veraz. ¿Ven lo que les digo? El derecho del pueblo de México a una información veraz. ¿Quién va a decidir qué es veraz? El gran censor, que va a decidir si una línea editorial es la adecuada o no. Apenas el día de ayer, Claudia Sheinbaum dijo que Televisión Azteca decía puras mentiras. Con lo cual está diciendo que para el gran censor ya no es veraz. Solo porque se presentan hechos, datos, no la propaganda del gobierno. ¿Ustedes creen en realidad que lo van a cambiar?
Dicen que no censuran. Dicen que no censuran. Toda la vida hemos luchado contra la censura. Pues, ¿cómo creen que voy a llegar a presidenta a promover la censura? Pues no. Al revés, fortalece la libertad de expresión, el derecho de las... Ajá. De las audiencias que los tienen que seguir a ellos, porque si la audiencia está en contra o cuestiona todo lo que hemos presentado el día de hoy, las cifras de seguridad, la manera en la cual se ha manejado de forma terrible el abastecimiento de medicamentos, el combate a la pobreza endeudándose, las obras en donde no se ha llegado ni a la mitad, en donde está un tren que no circula, un aeropuerto que no tiene vuelos, una línea aérea que no tiene aviones, una refinería que no ha refinado ni una tina. ¿Eso no es veraz? Solo hay que darse una vuelta. Ellos dirán que no. Ricardo Anaya, senador del PAN, piensa esto. Por supuesto las de las fuerzas políticas, pero sobre todo, como dijo el presidente, las de expertos independientes que van a venir a opinar. Si mañana por alguna razón no los dejan hablar, lo denunciaremos. Pero la información que hasta este momento, y subrayo, hasta este momento tenemos, es que sí se le va a permitir el acceso a voces críticas. La gran pregunta, como lo ha dicho el presidente, es si van a escuchar esas voces y a modificar la reforma, o van a convertir esto en un ejercicio de simulación en donde nada de lo que se venga a decir quede plasmado en la ley. Eso no lo sabemos y, por supuesto, como lo ha señalado el presidente, nosotros haremos nuestro máximo esfuerzo por impulsar que efectivamente esas voces se puedan ver plasmadas en la reforma legal. Bueno, pues así está la cosa y así va a seguir durante un buen rato, en donde lo único que queda es lamentarnos. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos al Vaticano, ahí sigue ya la fumata, se está esperando que en cualquier momento se dé, pues, acaso se pueda dar esta sería la cuarta, 1, 2, 3, la cuarta votación. Pues veremos si se da o no se da. Aquí estaremos muy pendientes para aquellos que quieran seguir la transmisión un ratito más aquí en Real. Reporte de tráfico. Gracias a todos. Buenos días. ¿Cuántos periodistas rápidamente han sido perseguidos y censurados en los últimos 6 años y cachito? Iban a decir que no son periodistas. Todos los que los critican, todos. El que ustedes digan y manden. Todos, absolutamente todos. Entonces que no me vengan con otros cuentos. Bueno, vámonos con lo que sigue esta mañana aquí en Real. Me voy con Marco Vinicio, que ya debe de estar listo. No, pues no está. Permítanme un momento, porque además tengo un poco de prisa. Que Claudio no va a entrar el día de hoy. Con todo respeto, Claudio, pero tengo otras cosas que hacer. Ya será en otra ocasión. Marco, a ver, habla. Hola, buen día. Perfecto. Mira qué raro, a la primera. Perfecto, vas, Marco. Claro que sí, comentarles a todos buenos días cómo se encuentra el tráfico en el área metropolitana de Guadalajara en estos momentos. En prolongación Federalismo y Limonero, un percance entre particulares. En carretera Chapala hay otro percance a la altura del Parque Montenegro, para que tomen sus precauciones y se dirigen al aeropuerto por esta vía. Además, recordarles las obras en el lateral de Periférico Sur, así como en la avenida Faro de Barlovento a Las Rosas. También comentaban hace rato la detención de la línea 1 del tren ligero. Esto se debía a una falla en el sistema de energía eléctrica. Afortunadamente ya está recuperando, continúan todas las filas para ingresar a las estaciones de la línea 1, pero ya va avanzando este tema, ya se está recuperando justamente el servicio, está volviendo a su como de ordinario. En la avenida Circunvalación y Belisario Domínguez no están funcionando los semáforos esta mañana y se encuentra más sincronizado el de José María Vigil en su cruce con López Mateos. Vialidades complicadas de circulación, avenida Lázaro Cárdenas del Álamo hasta la avenida Colón, tómenlo en cuenta, la zona de la Glorieta La Normal, además las laterales de López Mateos. Recordemos que de Ciudad del Sol hasta la zona de la Minerva no se permite acceder a los carriles centrales, tómenlo en cuenta, porque se colapsan también estas vías. Avenida Tonalá y Tonaltecas también con mucha carga vehicular, y Avenida Río Nilo y Patria también al oriente de la ciudad con mucha carga vehicular esta mañana, sobre todo en dirección hacia el centro de la ciudad, lo que esta mañana el reporte vial de Río Real, Gonzalo Todo. Me están diciendo que comente un poco sobre lo de José Ramón Fernández y David Faitelson. Bueno, si no lo sabe la gente, José Ramón Fernández criticó algunas de las acciones del Grupo Televisa sobre la eliminación del Club de ON del Mundial de Clubes. Esto pese al conflicto de interés que podría haber debido a que su hijo, José
Ramón Fernández García de Quevedo, es ejecutivo o directivo del Club de León, y señaló de manera tangencial a David Faitelson. Faitelson le respondió con 3 tweets, uno demostrando que ciertos viajes que había hecho con su familia a una cobertura del Club León los había pagado él, la segunda cuestionando lo del hijo de José Ramón Fernández como directivo de León, y la tercera hablando de supuestas adicciones de José Ramón Fernández en su paso, en la última etapa de su paso en Televisión Azteca. Yo lo único que puedo decir, yo no trabajaba en Televisión Azteca en ese entonces, no es la manera en la cual se trabaja en Televisión Azteca, pues es muy lejana, deportes, de noticias, pero sí puedo decir una cosa, Marco, y lo digo a título personal, me parece muy curioso cuando los alumnos traicionan a los maestros. Sí, Gonzalo, justamente también estuve leyendo desde ayer estos tweets y todo lo que había alrededor. Se me hizo también muy, muy extraño esta situación, ¿no? Sobre todo viendo justamente el tema con el respeto que David en su momento le tenía a José Ramón. No, bueno, pues no se despidió de ESPN diciendo que todo lo que todo lo que hago lo hago por ti, que él era por él. Sí, que se lo debía todo, prácticamente a su carrera. Me recuerda mucho. Mira, en las últimas horas alguien llegó. Hay dentro de las cuentas de Twitter que son manejadas o que son financiadas por el gobierno, hay una que quien la lleva en realidad es un hombre llamado Manuel, que yo no soy gordófobo, soy un hombre que sufre de sobrepeso y que he luchado mucho por eso. El problema es que te lleve ese complejo a hacer otro tipo de cosas, y entonces lo que hace es que utiliza una cuenta en donde la figura es una mujer para tratar de atraer gente a su discurso a favor del gobierno. Y entonces, no, la verdad, tiene tiempo que lo tengo silenciado porque me da mucha flojera que alguien tenga la cobardía de no poner su cara, por más fea que sea, para poder sostener sus dichos, Marco. Pero sí, llegó alguien que lleva ya mucho tiempo en un pleito con Luis Gerardo Salas. Y entonces puso algo así como: Gonzalo es el principal alumno de Luis Gerardo Salasraqui. Yo lo único que puedo decir es, yo con Luis Gerardo Salas no hablo desde hace 5 años, cuando literalmente nos corrió del 95.9, dejándonos una deuda muy importante, de la cual por lo menos a mí no me pagó el dinero. Sé que le pagó a Pablo y le pagó a Miguel, no sé si le pagó a Betina porque Betina los demandó, y no sé si le pagó a Yair, lo dudo, sinceramente. Pero me dejó debiendo dinero. Sí puedo decir que es un tipo muy talentoso para la creación radiofónica, es un pésimo administrador. Y por lo pronto en su última etapa fue no muy mal, malísimo jefe. Pero hasta ahí me quedo. Yo no voy a venir aquí a ir mucho más allá. Ahora bien, cosa que no he visto de muchos de la gente, que ahí está la fotografía del 21 de junio del 2019 y cómo se expresa hoy en día de mí. ¿Por qué no le dijeron entonces? Sí, efectivamente, y pues sí, Gonzalo, efectivamente, justamente aquella fotografía que se convirtió icónica y cómo después fueron, bueno, es que la verdad, Gonzalo, creo que la generosidad es un valor importantísimo que a mí desde chico me han impuesto, y la verdad es que, pues honor a quien honor merece, Gonzalo, y la verdad no puedes, con todo respeto, morder la mano que te enseñó muchas cosas o que te dio de comer. Yo así pues mira, pues sí, pero bueno, yo lo vuelvo a decir, cada quien también habla de cómo le va en la feria. O sea, yo tengo que reconocer, si lo quieres ver así, pues que uno no debe de esperar con lo que uno hace que le tengan lealtad eterna. No, así no es la vida. O sea, siendo muy honestos, no se le tiene lealtad ni siquiera a Dios. Pues cuántas veces uno peca y luego termina efectivamente dándose de topes. Pues si eso no sucede, si el pecar y el errar es humano, pues con mayor razón en algún momento se va a tener episodios de deslealtad. Solo que hay de deslealtades a deslealtades. Sí, efectivamente, y aparte puede ser, Gonzalo, que haya problemas inclusive con gente que nos ayudó en muchas cosas, y eso no quita que reconozcas lo demás, o sea, es decir, hacer la división objetiva de lo que debe ser. Bien, gracias, Marco. Un abrazo para ti, Gonzalo, y para todos, cuídate, cuídense todos, si otra cosa no pasa por aquí, nos vemos mañana. Ahí está Marco Vinicio. Muy bien, ¿no? Pregúntale a los alumnos de Gonzalo cómo lo han tratado. No, por eso lo digo. Hay gente que... Me encontré a Jole el sábado en Beth Gibbons. Y me da mucho gusto siempre ver a Jole. Como mucha gente más, espérenme. O sea,
siendo muy honestos, me da mucho gusto ver cómo le va no fue mi alumno Israel Pérez, pero está ahorita en Guadalajara, o estuvo en Guadalajara con 6 de copas y le fue extraordinariamente bien y me da mucho gusto cómo le va a Mauricio Fulón, cómo le va a Yair, verlo, me da mucho gusto ver cómo le va a Jerry Cardoso o a Jesús Cortés o a Miriam Rascol o en fin, ¿no? O a Geraldine Méndez, que está en otra estación de radio llamada Radio Nopal, búsquenla por favor y escúchenla. A Betina me da mucho gusto ver cómo está, Carreño me da mucho gusto ver cómo está, a Daniel Moat, que tampoco fue mi alumno, me da mucho gusto ver que le va muy bien en el Heraldo Televisión, o a Héctor Elí, me da mucho gusto ver cómo les va. Así de los que estoy tratando de recuperar, ver a Karina Michel cómo le va en Televisa Guadalajara, ¿no? Y ahí me puedo ir acordando de algunos, ¿no? De algunos. Me da mucho gusto inclusive que le vaya bien a Eduardo Vargas, que pasó de ser carguero del aire, ahora es connotado piloto de Aeroméxico. Qué bueno que le vaya bien, la verdad. Qué bueno que le vaya bien a la gente, que le vaya bien a Pablo González. De hecho, lamento mucho que Pablo González no tenga mayores oportunidades en la radio Tapatía. Así, tal cual. No puedo decir lo mismo en general de quien una y otra vez no es honesto, siendo muy claros. Pero yo no soy Dios para juzgar. Eso ya llegará en su momento. El Evangelio del día. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente: nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito por los profetas, serán todos enseñados por Dios, todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es alguien que ha visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios, ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, si uno come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le doy a dar es mi carne que da vida al mundo. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Sí, era un gran equipo. Como también, vuelvo es lo mismo. Pues claro que era un gran equipo el de José Ramón Fernández. Nadie podía contra Faitelson, contra Puente, contra Martinoli, contra García, contra Marín, contra todos los que estaban ahí. Porque le estoy diciendo a los que se me vienen a la mente, pero pues estaba Barak, estaba obviamente Inés, estaba Odín Ciani, había una cantidad estaba Enrique Garay, una cantidad brutal de gente, brutal de gente, muy talentosa cada una de ellas, muy talentosa. Y algunos con el tiempo podrán decir que estaban muy de acuerdo con lo que pasaba y otros no tanto. Pero algo es cierto. Lo que no se vale es, trabajaste ahí a su lado durante 30 años y cuando ya no te competes, cuando le dices sus más íntimos secretos. Yo por lo menos, yo sí decía los íntimos secretos desde el inicio y se quejaban enormemente. No, ¿por qué te lo dices al aire? Eso es poco profesional. No, porque yo sabía lo que iba a pasar terminando. Así es la naturaleza humana. Mañana a las 8:30 esperando tener papa. Mientras llegue ese momento, muy buenos días. Oh, creo que no salió la salida. Ahora sí. No, tampoco. Bueno, imagínense que está la salida de este programa de radio. Esto es Real con Gonzalo Oliveros.